Para, hermanos, abreviar el tiempo, quiero invitarlos a abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Y vamos a fijar nuestra atención en un breve versículo que quisiera que por 2 ocasiones leyéramos juntos, unidos, esta porción de Mateo 11, versículo 28. Lo leeremos unidos. Dice así la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Una vez más: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En esta hora, Señor, ha llegado principalmente el momento de poder alimentar nuestra alma, edificar nuestra vida, Señor, en tu bendita palabra. Te ruego que tu gracia sea con nosotros para poder estar atentos, para poder estar dispuestos, para poder aceptar y recibir lo que tú esperas que nosotros asimilemos y guardemos y aprovechemos a través de este mensaje. Gracias te damos, Señor, por tu ayuda, y espero que tu Espíritu Santo, a través de tu servidor, pueda ser un instrumento para bendición esta mañana. Por Cristo Jesús. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Estoy convencido que el momento más especial o más, hermanos, valioso al estar aquí en la casa de Dios es el momento cuando Dios trata con usted y conmigo. Así que yo quisiera, hermanos, que todos pudiéramos estar lo más atento que podamos. Yo voy a tratar de compartir este mensaje en tal forma que espero que usted mantenga el interés y la atención, porque seguramente Dios tiene algo muy especial para nosotros esta mañana. Así que, hermanos, nos estamos valiendo de un versículo muy conocido. Me parece que hasta de memoria lo pudiéramos recitar sin necesidad de ir a la Escritura. A ver, trate, hermanos, de hacerlo junto conmigo. Dice el Señor: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. A ver, lean otra vez conmigo. Mí todos los que estéis trabajados, cargados, que yo os haré descansar. Para entender esta porción de la Escritura, habría necesidad de poner atención en qué momento Jesús dijo estas palabras. En el tiempo en que Jesús expresó estas palabras, Jesús ya había obtenido cierta fama, había obtenido aceptación y atracción entre muchas personas de aquellas regiones donde el Señor ejerció su ministerio. Y por supuesto que esa fama y esa aceptación la aceptó de muchos que cuando lo oían enseñar o predicar, reconocían que el Señor, cuando lo hacía con autoridad y con inspiración del cielo.
Ellos notaban la diferencia entre la enseñanza de los maestros de aquel entonces a la forma y a la inspiración con lo que la hacía Jesús. Pero no solamente atraía por sus enseñanzas, el Señor atraía a la gente por su personalidad. Lamentablemente los maestros o los que enseñaban las escrituras al pueblo habían asumido actitudes de superioridad, de una autoridad, hermanos, diríamos que rayaba en el orgullo y rayaba, hermanos, hasta en la vanagloria, de tal forma que enseñaban la escritura o predicaban lo que enseñaba la palabra en una forma tajante, implacable, de tal manera que era su estilo, por lo que ellos consideraban que eran. Pero cuando Jesús expone la palabra, Jesús lo hacía en una forma tal que a la gente le agradaba la forma como Jesús compartía el mensaje. Por supuesto, tenía autoridad, pero no autoritarismo. Lo hacía con amor, lo hacía, hermanos, con paciencia, lo hacía con claridad, lo hacía con inspiración. Los que lo oían sentían que de cada palabra que salía de sus labios algo empezaba a suceder en su corazón, en su conciencia, de tal manera que tan pronto empezaba a hablar Jesús, la gente se compungía, otros les agradaba y hasta algunos se olvidaban de todo y oían al Señor hasta por horas lo que el Señor enseñaba o transmitía. Su personalidad era compasiva, era misericordiosa, entendía al ser humano en su naturaleza. Y luego agréguele usted los milagros y las sanidades y prodigios que el Señor era capaz de realizar a los que se acercaban a Él, de tal manera que esas características del Señor en su persona, en su mensaje, en su enseñanza, produjo que la gente, hermanos, se agolpara para escucharlo y también para recibir de Él algún beneficio según la necesidad que tuviera aquella persona. Hubo a quienes se les olvidó hasta comer por estarlo escuchando. Hubo momentos en que el Señor tuvo que compadecerse de miles de personas que venían a Él y tuvo que decirles al despedirlos a los discípulos: ¿qué hacemos? Aquí han estado desde la mañana hasta en la tarde y no han comido. No los podemos despedir que se vayan sin comer. Los discípulos dijeron: ¿qué hacemos, Señor? 200 denarios de pan o 200 denarios no servirían para comprar pan y darles por lo menos un pedazo a cada uno de ellos. ¿Y usted sabe lo que pasó? Ante más de 5,000 personas, 5 panes y 2 peces, haciendo una breve oración, aquellos panes y aquellos peces no solo abastecieron para darles un poco, dice la palabra, que se hartaron. Y yo creo que usted debe de saber lo que es hartarse. Hartarse es ya no, es comer hasta más no poder. Así que estar frente a Jesús era ya, hermanos, muy difícil que
hermano, pudiera decirse que era un grupo pequeño, era multitudes que se acercaban a escucharlo. Fuera en el monte, en el desierto, a la orilla del mar, lo buscaban porque les agradaba cómo les compartía la palabra. Y sabe, hermano, fue precisamente en un momento de esos en que había mucha gente, en que Jesús hizo esta declaración que acabamos de leer. En ese momento, cuando mucha gente lo rodeaba, el Señor expresó esto y dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y por supuesto que Jesús lo dijo con intención, porque sabe, Jesús conoce y entiende todo lo relacionado al hombre, porque la Biblia asegura que Él no tenía necesidad que alguien le dijere o le diere testimonio de una persona, porque Él sabía lo que había en el hombre. De manera que Jesús, consciente de que la mayoría que estaba allí, que lo rodeaba, había muchos que vivían vidas angustiadas, cansadas, frustradas, fastidiadas de la vida por distintos motivos y razones que ellos tenían de vivir así. Y es precisamente en ese momento cuando el Señor manifiesta y declara: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Y cuando nosotros, hermanos, consideramos esta ocasión tan oportuna en que el Señor expone esa invitación, no podemos menos que reconocer que en este tiempo que nos ha tocado vivir a usted y a mí, nos ha tocado vivir en un tiempo, en una época de muchos problemas, empezando por los políticos. Nuestro México en estos momentos se debate en una serie, hermanos, de problemas políticos tan serios y delicados que cualquier partido, hermanos, que exponga sus propuestas no va a ser capaz de resolver tanto problema y necesidad que padecemos los mexicanos solo en lo que se refiere a lo social. Pero usted agréguele todavía, hermano, los ambientes que nos está tocando de vivir, como es la violencia. Y todo, hermano, lo que está aconteciendo en otros rubros, hermanos, de la vida humana, como la salud, como, hermanos, los conflictos en la familia, los problemas en el matrimonio y tantas otras cosas más. Entonces nosotros llegaríamos a la conclusión, hermanos, que en esta, pudiéramos decir, época de tantas angustias, de tantos desvíos, de tantas confusiones y de tantas circunstancias tan adversas, considero que la invitación que Jesús hizo aquella vez a una multitud, hoy se hace necesario una vez más oír que el Señor nos diga: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y por fortuna, hermanos, hoy en esta mañana, la palabra de Dios es viva y es eficaz, y fue dada para todo tiempo y para toda circunstancia. Hoy el Señor, a través de su palabra, en esta mañana nos hace una clara invitación y nos dice: venid a mí todos los trabajados y cargados, yo los haré
descansar. Qué privilegio el suyo y qué privilegio el mío estar reunidos aquí y escuchar una vez más a Jesús decirnos: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Porque yo estoy convencido que Jesús está aquí. Porque yo estoy convencido que esta palabra fue escrita, o esta invitación fue escrita no solo para aquel tiempo. Esto fue escrito para todo el tiempo en que el mundo necesite del auxilio de Jesús. Por eso queremos en esta hora compartir, hermanos, este mensaje, esta lección, como usted lo quiera llamar, pero al fin de cuentas, hermanos, es la palabra de Dios. Quisiera, hermanos, tratarla en un asunto que me ha parecido bien titularla: una clara invitación de Cristo. Porque estas palabras son eso, una clara invitación de Cristo. Y lo primero que diríamos, hermanos, en esta clara invitación de Cristo, es que esta invitación fue hecha de manera muy exclusiva. Lo que nosotros sabemos, hermanos, por la Escritura, es que Dios no hace acepción de personas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Él no hace acepción de personas. En la palabra de Dios hallamos varias veces en que el Señor muestra que Él recibió a los que vinieron a Él. Por ejemplo, el Señor recibió a un doctor de la ley como Nicodemo, que vino de noche a escondidas, quería saber, quería entender ciertos misterios que para él, hermanos, le parecían complicados entenderlos, y el Señor lo atendió. Vino, hermanos, un principal como Jairo, porque tenía a su hija enferma, va a pedirle la ayuda porque se está muriendo, y el Señor lo atendió. Un joven rico, hermano religioso, va a pedirle una explicación al Señor y le hace una pregunta: ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Y el Señor lo atendió. Lástima que ese joven no entendió lo que tenía que hacer y se fue triste, pero el Señor lo atendió. Y podríamos, hermanos, subrayar también que el Señor atendió a los enfermos, atendió a los pobres, atendió, hermanos, a los leprosos que estaban en condiciones deplorables, miserables. Los atendió. Y esta vez el Señor hace la invitación ante una multitud, y aquí, hermanos, también entre nosotros, y nos dice: vengan a mí. ¿Quiénes? Pero ¿quiénes? Todos los trabajados y los cargados. Aquí hay dos clases de personas que exclusivamente el Señor subraya que deben de venir hoy ante Él. ¿Quiénes son los trabajados? Es muy evidente en todos los estratos sociales de todos los tiempos el trabajo que le cuesta a tantas personas el poder sobrevivir. Parece que la vida, hermanos, se está volviendo más complicada en todos los aspectos. Sabe que hoy hasta, hermanos, ustedes son testigos, hermanas queridas, hermanos, hasta para poder ya comer se nos está complicando la situación. Se están disparando los precios de los alimentos básicos que antes eran, hermanos, más accesible el poderlos, hermanos, comprar, pero resulta que ahora, hermanos, hasta el huevo anda por las nubes.
Y ustedes que saben, hermanas damas, saben que ahora el presupuesto ya no alcanza aplicando eso. Y habrá quien ya con el sueldo que gana, las circunstancias ya no le dé para atender otras necesidades como, hermanos, los hijos, la educación o algunos otros, hermanos, aspectos de la vida humana. Y eso, pues es una preocupación, es una angustia. Y luego agréguele usted otro tipo de problemas como, hermanos, enfermedades, problemas dentro de la familia, un hijo rebelde, una hija, hermanos, que de pronto ya no quiere estar en casa. Hermanos, son problemas, son angustias, son adversidades. Las cosas no caminan como quisiéramos, pero lo peor del caso es que se van agregando otros problemas, se van agregando otras necesidades, se van agregando otras circunstancias que van haciendo que la gente se vaya cargando por las circunstancias que están, hermanos, cargando la vida del ser humano. Jesús entonces les dijo, en aquel entonces como hoy, hizo la invitación: venid a mí todos los trabajados. Pero también dijo, los cargados. Cuando hablamos de los cargados, hablamos, hermanos, a aquellos que tienen cargas todavía más pesadas que las que acabamos de mencionar. Por ejemplo, hay personas que viven vidas cargadas por el peso de sus pecados. Aparte de los problemas que enfrenta, cada día se está dando cuenta de tantos hierros y de tantas faltas que está cometiendo, que también sus propios errores y sus propios pecados le están agregando un peso más a la vida. Hay gente que por causa de sus vicios, de sus malas costumbres, de su mal carácter, de su forma de ser, de su orgullo y también, hermanos, de su genio, está cometiendo errores, está cometiendo faltas que se le están agregando, hermanos, a todas las demás necesidades, y están cargándolo de tal manera que la gente siente desesperación por ser como es, por no ser como quisiera, pero al fin de cuentas se está cargando. Hay otros, hermanos, que se agrega el temor, el remordimiento de algunos hechos que ha cometido y que sabe que hizo mal, y que, hermanos, eso le remuerde la conciencia de no a tiempo haberse detenido para no cometer o para no decir o para no hacer lo que no debió de haber hecho. Y el remordimiento es algo, hermanos, que verdaderamente hace peso en la vida de la gente. Hay personas que tienen miedo a la muerte. Hábleles de la muerte y le dicen rápidamente, cámbiele de tema. Pero la realidad es que todos nos vamos a morir. El problema es cómo nos vamos a morir, en qué condiciones nos vamos a morir. Y eso debe preocupar. Agréguele, hermanos, la pobreza, la opresión, la insatisfacción, la soledad que sienten tantos internamente y que nada los satisface. Agréguele ese todavía, ese factor,
Y luego agréguele otras imaginaciones, otras situaciones, ansiedades, enfermedades, hermanos, ¿qué diríamos? Hasta diríamos en el ánimo, mentales, que hermanos les hacen pensar que de esta vida, hermanos, no van a vivir mucho tiempo. Dicen que un hombre, hermanos, llegó a un pueblo huyendo en un caballo y cabalgando a todo galope, hermano, llegó al pueblo pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, como si alguien lo viniera persiguiendo. Y cuando aquel hombre, hermanos, gritaba: ayúdenme, ayúdenme, me persiguen, aquel hombre, hermanos, la gente lo rodeó, detuvo el caballo y le dijo: pues ¿quién te persigue? ¿A quién le tienes miedo? Hermanos, él no se dio cuenta. Dice: alguien me viene persiguiendo por detrás. Y cuando ya se detuvo, se paró, se tranquilizó, la gente le dijo: pues ¿quién te persigue? Y hermanos, era la correa del sombrero, que mientras él iba cabalgando, hermanos, él sentía como si algo, una sombra venía atrás de él y apresuraba. Hay gente que vive sin que nadie los persiga, situaciones de pánico, de angustia, de dolor, de tristeza, de temor, de ansiedad, pensando en lo que puede pasar mañana, en lo que va a suceder. Y hay un mundo de pensamientos que nos angustia y que al fin de cuentas no pasa nada, pero ya nosotros pensamos que iba a pasar lo peor. A esa clase de personas, porque hermanos, el hombre no ha cambiado nada desde el tiempo de Jesús. A esa clase de personas se dirigió el Señor cuando les dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. A ustedes les hablo, a ustedes los invito, a esos que se sienten de esa manera, a esos que experimentan esas ansiedades y problemas en su corazón. Esta invitación de Cristo también fue hecha con un propósito muy definido, puesto que la invitación es exclusiva y especial. El propósito del llamado del Señor fue también exclusivo y particular. La invitación clara y específica es: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y dijo que yo ¿qué? Os haré descansar. ¿Para qué invita? Para descansar. Pero cuando usted oye la palabra descansar, usted cree que la palabra descansar es como sentarse en un sillón y pasar todo el día sentado dormido. Y luego al siguiente día, hermanos, sentarnos otra vez y quedarnos dormidos. Este no es el sentido, hermanos, de la palabra descansar. Cómo es importante considerar los términos, porque la palabra descansar, simplemente fíjese lo que dice el diccionario. El diccionario dice que la palabra descansar es cesar de un trabajo o una actividad, es detener en un momento dado un esfuerzo que yo estoy haciendo y de pronto lo detengo porque ya no puedo y necesito tomar fuerzas para poder seguir adelante. El diccionario dice que, hermanos, descansar quiere decir tener alivio después de superar un daño o una preocupación. Eso es descansar. Usted anda angustiado, anda desesperado por lo que sea, pero de pronto parece que hay un relax, hermanos, alguien que lo oye y lo escucha y le interesan sus problemas y usted se los desahoga y como que siente un descanso.
descanso. El diccionario dice que descansar es poner un trabajo o una preocupación al cuidado de una persona de confianza. Hay cosas que necesitamos sacar, desahogar, hermano. Hay cosas que necesitamos contárselas a alguien y decirle: me siento así, siento que quiero explotar, ya no puedo más. Lo malo del caso es que cuando pensamos en una persona, a veces, hermanos, contárselo a otro no nos entienden. Contárselo a otro nos van a difamar. Contárselo a otro, hermanos, nos puede dar un mal consejo. Y hay momentos en que no hayamos qué hacer. Descansar también, hermanos, significa asentar o apoyar una cosa sobre otra. ¿Para qué sirve un bastón? Para apoyarnos. Sirve el bastón para apoyarnos porque ya no podemos dar los pasos tan firmes como antes los dábamos. Entonces el bastón nos ayuda a poder hacer más, hermanos, diríamos, hacer más cómodo o más, hermanos, respaldado el paso que damos. Descansar quiere decir aliviar o ayudar a alguien en su trabajo. Es sinónimo de sosegarse, tranquilizarse, aquietarse, reposar, respirar, desahogar, llegar a una tregua. Cuando Jesús dijo: vengan a mí los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Se está refiriendo a ese peso, hermanos, de tantas cosas que en la vida a usted y a mí nos pueden hacer la vida pesada, la vida cargada, la vida desesperada, la vida angustiada. ¿Sabe que aún los cristianos estamos expuestos a hermanos, a tristezas, a desesperos, a angustias, a zozobras, a temores? Porque somos seres humanos. ¿Sabe qué le dijo Jesús a sus discípulos ahí en el huerto del Getsemaní? Cuando él sabía que iba a entregar su vida, les dijo, que los juntó y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Él estaba revestido de esta humanidad. El salmista dijo alguna vez: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas en mí? Él reclama, hermanos, ¿por qué su alma está tan abatida? ¿Por qué está tan triste? ¿Por qué se siente tan impotente? ¿Por qué se siente tan incapaz? Porque David fue un ser humano que tuvo hijos y que tuvo problemas, hermanos, con la familia, y que tuvo problemas con su carácter, y que tuvo problemas, hermanos, con su forma de vivir también. En muchos casos cometió errores, cometió faltas, y se sentía angustiado, se sentía triste, se sentía desesperado, y él sabía con quién podía desahogarse. Así que, hermanos, Jesús garantiza, hermanos, o invita de una manera muy especial a todos los trabajados y cargados
Y hermano, lo hace con un propósito muy definido, para un descanso verdadero. Este descanso que Jesús ofrece al cargado, al trabajado, nada tiene que ver con una terapia mental, psicológica, paranormal. Me da risa, pero a la vez coraje ver, hermanos, en algunos momentos en que yo busco algún, hermanos, programa que me interesa por conocer precisamente el ambiente de mi país o conocer lo que pasa en el mundo, hermanos, me sorprende que después de un noticiero tenga que salir, hermanos, alguien que supuestamente una iglesia o que, hermanos, un vividor de la gente que hasta por televisión es capaz de pagar un buen dinero y les dice: háblenme para yo darles la solución a sus problemas. Le ofrece amarres, le ofrece desatar el problema que tiene, hermanos, con la esposa o con los hijos. Le hace una gran oferta, le manifiesta tantas otras cosas. Y usted, hermanos, va a creer que hay gente, hermano, consciente, hay gente, hermanos, normal, que habla, paga para que puedan, hermano, un psíquico ayudarlo a salir de un problema. Pero lejos de ayudarlo, se lo complica más, porque yo supe de una hija, de una hermana, hágame favor, que habló, hermanos, a Walter Mercado y a su círculo de psíquicos para que le ayudara a poder entender cierta situación para resolver un problema, hermanos. Y lejos de haberle ayudado, le dijo cualquier cosa, y aquella mujer ni se le resolvió el problema. Y cuando le llegó el recibo del teléfono por la plática que duró poco más de media hora o una hora, le llegó un recibo. Pero, hermanos, cuando los recibos o cuando las llamadas se cobraban por llamada. Jesús, hermanos, nos ofrece un descanso verdadero. Este descanso, hermanos, es verdadero porque lo que Él ofrece es verdadero. Muchos de nosotros, hay miles de cristianos que podemos decir que el descanso que Cristo ofrece es verdadero porque lo hemos experimentado. Cuando Él ofreció liberación, cuando Él ofreció sanidad, cuando Él ofreció perdón, eso resultó. Eso está comprobado que resultó. Hubo testigos que vieron las sanidades, multitudes vieron, hermano, cómo el Señor lo que ofrecía resultaba. Llegó un leproso ante el Señor, un hombre miserable, triste, desamparado y destinado a morir, y le dice se pone frente al Señor y le dice al Señor, le dice el Señor: ¿qué quieres que haga? Le dijo: Señor, quiero ser limpio. Y el Señor dijo su palabra, hermanos, o el Señor dijo: quiero ser limpio. Y al instante aquel hombre, hermanos, ante tantas personas como testigos, fue limpio de su lepra. A una mujer con una enfermedad de más de 18 años le dio la paz solo porque ella confió en Él, tocando el borde de su vestido, y la enfermedad desapareció al instante. A una mujer pecadora que la habían ya condenado por sus errores y faltas, el Señor le dijo: ni yo te condeno, vete, pero ya no peques más. El Señor, hermanos, lo que ofrece, lo ofrece con garantía. Él dice: yo os haré descansar. No es la iglesia, no es el pastor,
no es el predicador, no es la denominación. Es, hermanos, Jesús el que ofrece hasta nuestros días: vengan a mí los trabajados, los cargados, y yo los haré descansar. Y ese Jesús está aquí con nosotros. Ese Jesús está entre nosotros. Y yo tengo la certeza de que está con nosotros. Y tengo la certeza porque, hermanos, no porque me lo haya dicho alguien, tengo la certeza porque Él lo prometió: donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Y Él está aquí. Él está aquí. Y nos ofrece descanso a los trabajados, a los cargados. Y Él, hermanos, lo hace para que usted tenga paz y descanso. Esta invitación de Jesús, por último, esta clara invitación de Cristo, fue hecha con muy evidentes requisitos. Por supuesto que algo tenemos que hacer nosotros. En todas las ofertas siempre hay que notar los requisitos. Todas las ofertas que se hagan donde quiera tienen sus requisitos. Por supuesto que para poder, hermanos, aprovechar una oferta que usted ve en un periódico, pues hay que ir hasta el lugar donde la están ofreciendo. ¿No es verdad, hermano? Usted tiene que hacer eso. Aunque la oferta sea muy buena y muy barata, usted tiene que ir. Y tiene que ir ya, porque si la oferta es limitada, ya no la va a alcanzar. Algo hay que hacer. Ahora, el requisito es, hermanos, también respetar el precio. ¿No es cierto? Pues que dice que esa, hermanos, esa estufa que costaba 5,000 pesos, se la están dando en 4,999 pesos. Y hay quien por esa oferta va, hermanos, desesperado a conseguir la estufa. Hay gente que es capaz de eso. Y se lo admiro, hermanos, porque pese al mínimo ahorro, con todo lo quieren aprovechar. Ahora, pero si le dijeran: la estufa que vale a 5,000 pesos está en 1,500, pues, hermanos, la gente hace fila. Pero nomás hay 50 y están 500 formados. Pues qué decepción. El asunto aquí, hermanos, es que esta invitación que Cristo hizo y ha hecho y está haciendo esta mañana, es que también el Señor tiene sus requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Él te está ofreciendo que en ese problema, esa necesidad, esa angustia, esa desesperación, esa situación, esa adversidad que usted atraviesa, hermano en Cristo, o quienes estemos aquí, si, hermanos, somos capaces de entender que nos sentimos afligidos, nos sentimos cansados y necesitamos descanso, el Señor nos invita para el descanso. Él tiene la capacidad para darnos paz. Él tiene la capacidad, hermanos, de resolver nuestros problemas, de extendernos la mano, de decirnos cómo, cuándo, y hasta puede hacer que el Señor puede hacer que cambien las situaciones. Pero hay algo que hacer.
¿Y qué se tiene que hacer? Pues dice el Señor: venid a mí. Venid a mí. Por eso decía: no venga al pastor, no venga a la iglesia. Es bueno venir para poder adorar, pero también es bueno venir para oír. Pero cuando se trata ya de resolver nuestra situación con Dios o con el Señor, lo que usted tiene que pensar es que si necesita de Él, venga a Cristo, venga a Jesús. Él dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito sea el Señor. En esta vida los creyentes no estamos al garete, hermano. No estamos desamparados. Nuestra fe nos dicta a través de la palabra que podemos contar con una persona divina, maravillosa, gloriosa, compasiva, misericordiosa, que nos entiende perfectamente bien y nos dice que todos los trabajados y cargados vengan a mí para darles paz, para darles descanso. ¿Cómo hay que venir entonces? Hay que venir creyendo. Porque si usted no es capaz de creer que el Señor está aquí y es capaz de entender su necesidad, de comprender su situación, de poder considerar la adversidad por la que está pasando, si usted no cree eso, pues discúlpeme, hermano, así usted pueda pasar cientos de veces, no va a pasar nada. Pero no diga que fue porque le contaron una mentira, simplemente porque usted no tuvo la confianza de que Jesucristo es capaz de resolver, de solucionar, de atender el problema y la necesidad. ¿Será posible que Jesús le atienda ese problema con un hijo descarriado, rebelde? ¿Será posible que Dios pueda hacer algo? ¿Que el Señor pueda hacer algo? ¿Habrá imposible para que el Señor, si alguien, hermanos, tiene angustias, tiene desesperaciones, tiene problemas que lo han puesto en una tensión tal que posiblemente hasta el sueño ha perdido, no tiene la paz, se siente que se le ha escapado ya, hermano, la fuerza, o se le está acabando, hermanos, o se le está cerrando el mundo? Usted tiene que saber que nosotros no estamos desamparados. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el día de la alegría, en el día del problema, en el día de la necesidad, en el día de la enfermedad, en el momento en el que usted esté pasando, prometió estar con nosotros, pero hay que venir a Él. Y este momento es especial, porque el Señor, hermanos, nos enseña que si queremos recibir, hay que venir creyendo y hay que venir conscientes que venimos a descansar absolutamente en Él. Usted puede contarle en este momento a Jesús su necesidad. Usted puede venir y decirle a Jesús: Señor, ayúdame. La economía no está, Señor, como yo quisiera. Mi problema se me está complicando de tal forma que ya no sé qué hacer. Usted ha hecho bien en venir a la iglesia, en venir al culto,
pero hará mejor el venir a Jesús. Si usted reconoce que ese problema que tiene puede ser un problema de conducta, porque a lo mejor hasta usted ya está hastiado de como usted es, no puede cambiar. Habrá gente que se ha vuelto o ha caído, hermanos, de una mentirilla blanca a otras mentiras que afectan a otras personas. Y eso, hermanos, ocasiona, por supuesto, hermanos, que puede ocasionar el poder reconocer que hemos hecho un daño. O tal vez haya algún otro pecado, algún otro error que, hermanos, no nos permite tener esa comunión íntima o vivir en paz. Este momento está para eso. Sobre todo si usted no ha conocido a Jesús como su Salvador, si usted no le ha rendido su vida a Jesús, este es un buen momento para venir y comprobar si Jesucristo salva, si Jesucristo transforma, si Jesucristo da una nueva vida. Este es el momento para venir y decirle a Él: cámbiame, Señor. Hay problemas familiares, hay problemas económicos, hay problemas que solo usted y Dios saben, pero usted sabe si quiere seguir cargando con eso o quiere venir a Jesús. Pónganse de pie. Si me hiciera favor el hermano, mientras entonamos brevemente este coro: Él es mi paz, Él es mi paz. Y mientras lo cantamos, ¿qué le parece si a quien está allí entre las bancas y quiera ser capaz de dar los pasos que dice el Señor: ven a mí, ven a mí, y yo te voy a hacer descansar? Mientras lo cantamos, si usted quiere salir desde allá atrás donde esté, o de por aquí en medio, o donde quiera que usted esté, y usted siente que Dios le habla, que Jesús lo invita y que le dice: a ti trabajado y cargado, ven, yo te puedo hacer descansar. Cantemos ese estribillo, hermanos, y el que quiera venir, venga a Jesús. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Una vez más: Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Toda
Dios está aquí. Si hay alguien por allí entre las bancas que ha sentido venir aquí al altar y hablar con Jesús y dejar su carga, dejar su cansancio, dejar su amargura, dejar sus pecados, dejar todo lo que está cargando su vida, usted puede venir y aquí el Señor lo va a hacer descansar. Bondadoso Dios y Padre, queremos darte muchas gracias en esta mañana por habernos permitido compartir este mensaje tan antiguo, Señor, que en unas cuantas palabras que Jesús expresó nos has dicho tantas cosas a las generaciones pasadas, a las iglesias del pasado como a las iglesias del presente. Ahora que, Señor, vivimos momentos tensos, ahora que el ambiente se vuelve más complicado cada vez, nosotros, Señor, podemos descansar. Nosotros podemos tener la garantía de que en quien hemos creído tendremos paz. Señor, ven a favorecer, a bendecir a cada persona, a cada hermano, según sea su necesidad. Extiende tu mano preciosa y haz cumplir tus palabras, como lo dijiste aquella vez ante aquella multitud. Venid a mí los trabajados, los cargados, que yo os haré descansar. Bendice a cada persona que ha venido a este altar con la confianza, con la certeza, con la seguridad de que hallará en ti, Señor, la paz, el descanso, la fortaleza, el auxilio necesario. Señor, te lo agradecemos y sigue tratando y bendiciendo a aquel, Señor, que necesita de ti. Aleluya. Amén. Solamente cantemos gracias, Cristo. Oremos a nuestro Dios y estamos orando a nuestro Dios por las ofrendas que han de ser unidas. Padre Santo, gracias te damos, Dios mío. Tu palabra, Dios eterno, ha hablado a nuestra vida, a nuestro corazón, Dios eterno. Gracias, Dios eterno. Mas ahora, Dios mío, tu pueblo, tu iglesia, Dios eterno, ha de ofrendar, Dios mío, esas bendiciones, Dios mío, tan grandes y tan ricas, Dios mío, que tú le has concedido. Gracias, Señor. Gracias te damos, Dios mío. Tu pueblo, Dios mío, un agradecimiento a ti, Dios eterno, va a ofrendar, Dios mío, de lo mucho que tú le has concedido. Gracias te damos. Gracias por esas bendiciones. Si fuese necesario, multiplícalo y tu nombre sea altamente glorificado. Gracias, Señor Jesús. Amén. Antes de que nuestros hermanos del coro Éfeso tomen el lugar, le vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Lorenzo, y así el nombre de nuestro Dios sea glorificado.